Sí. Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Hola, buenas noches, niños. La noche de hoy vamos a avanzar un área muy interesante y un área donde no hemos avanzado trauma de cuello, ¿no? ¿Todavía? No, doctor. Creo que en sueños hemos llevado. Bueno, estoy todavía. El trauma de cuello es un tema bastante interesante, un poco complejo desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista vascular, neurológico, óseo, articular, muscular, etc. La zona del cuello es bastante diferente, distinta y compleja. Entonces es importante que nosotros recordemos qué es lo que se encuentra ahí, qué son los elementos que vamos a tener nosotros allá, por lo cual es muy importante que tengamos en cuenta el recuerdo anatómico de qué es la tráquea, cartílago tiroides, el cartílago cricoides, dónde está el esófago, que está en la parte posterior, las arterias, las venas, los músculos, todo lo que les estaba diciendo, que es un elemento muy importante. El trauma cervical tiene un sitio anatómico en el cual nosotros vamos a intervenir en el quirófano, que se llama el platisma o el músculo cutáneo. Cuando este elemento anatómico se ve de alguna manera afectado, es que nosotros debemos ingresar al quirófano y deben hacerse y realizarse todos los elementos importantes de exploración que tengan que observar y examinar en quirófano. Todo traumatismo de cuello es potencialmente mortal si no se atiende de inmediato, por eso es que es muy importante lo que habíamos hablado en la letra A de lo que era la revisión primaria, para poder determinar si es que existe alguna implicancia, alguna situación importante que nosotros debamos observar y necesitemos ver en lo que va a ser el trauma de cuello. Inmediatamente después que nosotros vamos a ver, necesitamos recordar que hay ciertas áreas muy importantes y que todo lo que va a ser el sistema nervioso central determina lo que va a ser en comunicación con nuestro organismo. Por eso que es tan importante determinar esta circunstancia. Necesitamos saber qué procedimientos debemos realizar. Habíamos dicho que era muy importante anatómico y cómo podemos realizar lo que era nuestra determinación desde el punto de vista más simple a la más compleja. ¿Está bien? La cricotiroidotomía por función. El paciente debe estar en un decúbito dorsal, que es importante. La antisepsia en la cara anterior del cuello, que siempre va a resultar importante. Tener preparado desde lo que va a ser la preparación psicológica de uno, los catéteres, los mandriles, 12, 14, agujas, etcétera, para poder realizar una punción adecuada. Identificar el cartílago cricoide, y entre los que se va a encontrar la membrana cricotiroidea, que hemos hablado ya nosotros. Solo un pequeño recordatorio. Sabemos que es importante determinar y colocar adecuadamente los dedos para poder identificar la zona y no lateralizarse. Nunca se lateralice. Recuerden que lateralmente se encuentran estructuras óseas, estructuras neurológicas, venosas y arteriales, que son bastante peligrosas y que debo recordar desde el punto de vista anatómico. Es importante la punción en la línea media sobre con alguno de los catéteres. La aguja tiene que dirigirse 45 grados, como ya habíamos explicado. Tiene que conectarse a una fuente de oxígeno que no puede durar más de
20 minutos, 15 a 20 minutos, dicen algunos. ¿Está bien? Es conveniente realizar lo que va a ser la auscultación del tórax para determinar de que estamos dentro de la vía aérea, determinando que haya un ingreso adecuado de lo que va a ser el aire, el oxígeno. Este procedimiento, algunos dicen, y algunos hablan que puede ser limitado, algunos hablan hasta 30 minutos. Muy delgado, más grueso que... Perdón. Las complicaciones deben conocerse y ante todo nosotros los médicos debemos tener la capacidad de encontrar lo que van a ser las complicaciones para poder manejarlas adecuadamente. ¿Cuál es una de esas complicaciones? La asfixia. Por eso que es importante que tengamos un pulsoxímetro siempre a mano. Y ustedes que ya saben ahora manejar pulsoxímetros, háganlo. Todos los internos ahora manejan. Antes era un poquito difícil porque eran grandes, pero ahora hay los pulsoxímetros de bolsillo. La aspiración hemática o de secreciones. No se olviden que el paciente puede estar hiposaturando o puede estar en una hipoxia porque está simplemente con un acúmulo de coágulos o de secreciones a nivel de la punta. Entonces siempre tengo que aspirar la infección por una mala e inadecuada asepsia, antisepsia, el hematoma porque han lateralizado mucho. He visto muchos casos, muchas complicaciones porque se han lateralizado demasiado las incisiones el manejo, la técnica, los ingresos que se hacen. A nivel del cuello debo ser bastante cuidadoso. Mis maniobras tienen que ser bastante cautas, celosas, seguras de no poder provocar más situaciones que pueden existir, como las glándulas tiroideas, puedo perforar el esófago, puedo provocar lesiones vasculares, que no esté adecuadamente ventilando a mi paciente, no me voy a dar cuenta, va a ser una hipoxia y puede provocar hasta la muerte de mi paciente. La cricoidectomía quirúrgica es cuando se ingresa a quirófano con asepsia y antisepsia. Muchas veces se puede realizar una infiltración lineal con lidocaína. Sin vasoconstrictor, se lleva a cabo aproximadamente 3.5 centímetros de longitud. Puede ser vertical, puede ser horizontal, no hay ningún problema. Se practica también a nivel de lo que va a ser la membrana cricotiroidea. Al abrir la vía respiratoria, lo primero que hacemos es realizar una aspiración para poder permitir ver la tráquea. Luego se coloca una pinza Kelly, se trata de exponer totalmente lo que va a ser la membrana. A través de esta membrana se puede colocar una cánula de traqueostomía o una sondita traqueal de grueso calibre. Una vez que hago esto, también en la traqueostomía lo importante es realizar lo que va a ser la auscultación del tórax. Se tiene que fijar la cánula alrededor del cuello para evitar su expulsión y nuevamente les vuelvo a recordar que esto puede tener entre 20 a 30 minutos de uso simplemente. ¿Cuáles son las complicaciones? Obviamente las mismas que la anterior, ¿está bien? La aspiración de flemas o sangre, la hemorragia o el hematoma, puede existir también algún tipo de infección que puede estar presente, puede haber un enfisema subcutáneo. Cuando encontremos, enfisema subcutáneo, significa que hay alguna lesión del árbol respiratorio, ¿está bien? Cuando encuentren enfisema subcutáneo, significa que hay alguna lesión del árbol respiratorio, alto o bajo, no logramos entender o no tenemos una razón específica donde haya, puede que exista también algún daño de alguna estructura vecina, puede que se cree una falsa vía que es un poquito complejo en el sentido de la práctica. Puede que exista estenosis laringea, como también parálisis de las cuerdas vocales, como una lesión de lo que van a ser los recurrentes y el laringio superior. El enfisema mediastínico significa que he perforado el esófago. ¿Está bien? Cuando ustedes vean y determinen la placa de tórax, como también en la tomografía, un enfisema mediastínico significa que hay una lesión de esófago. ¿Está bien? Que se produjo una lesión de esófago. Y si no encontramos un neumomediastino, significa que hemos provocado la lesión de algún tipo de estructura muy importante. El traumatismo raquimedular cervical, ya habíamos hablado un poquito de esto. Todo paciente que sufre traumatismo de cabeza o cuello, es decir, por encima de la clavícula, puede ser potencial portador de una lesión raquimedular.
El manejo inadecuado del cuello puede desencadenar, repercutir negativamente en el paciente. Puede existir lesiones tan importantes, espinales, cervicales, que va a dejar al paciente cuadripléjico con lesiones tan importantes que pueden perdurar durante toda la vida, que es un elemento que tengo que tener muy en cuenta, como hemos hablado en la anterior aula. La inmovilización inadecuada del cuello debe llevarme a un diagnóstico bastante preciso. Por eso que es importante lo que va a ser los estudios imaginológicos, siempre y cuando exista una presunción clínica diagnóstica de ustedes. Como hemos hablado en la anterior clase, es importante que ustedes digan, sí, presumo que hay una lesión. Entonces voy a pedir una radiografía cervical, frente y lateral para poder determinar si hay alguna lesión, estable, inestable, total o parcial de la columna cervical. El examen físico, de este hemos hablado, en la tabla espinal debe llevarse a cabo en una posición neutral, sin realizar demasiados movimientos exagerados del paciente, ni hiperflexión, tampoco ni rotación, importantes. Necesitamos inmovilizar la columna vertebral en todas sus extensiones, cabeza, cuello, tórax, columna lumbar, pelvis, extremidades, caja torácica y también los miembros superiores, que es importantísimo determinar para poder pensar de que estemos con un tipo de traumatismo raquimedular. Habíamos dicho que los pacientes inconscientes, los signos más importantes que vamos a encontrar son arreflexia flácida, ausencia del tono del esfínter anal. O sea, que va a haber algún tipo de relajación de los esfínteres. Entonces, ¿cuál es el dato más importante en pacientes inconscientes? Arreflexia rápida más ausencia del tono del esfínter anal. Puede que exista dolor, pero sobre todo por encima de lo que va a ser la clavícula. Por debajo puede existir totalmente una anestesia, hipoestesia. La hipotensión arterial más bradicardia sin hipovolemia me está hablando de un shock de tipo neurogénico. ¿Está bien? Hipotensión arterial más bradicardia sin hipovolemia me está hablando de un shock de tipo neurogénico, que es un elemento que tengo que tenerlo siempre en cuenta para poder hacer mi diagnóstico diferencial, porque la hipotensión arterial y bradicardia pueden estar con un shock cardiogénico, pero sin embargo, sin hipovolemia me está hablando de otro tipo de lesiones traumas raquimedulares. El priapismo o el pene de goma es una situación imperante principalmente en los pacientes en el que tienen una lesión total de lo que es la médula. Entonces es un elemento muy importante a tener en cuenta. Cuando yo tenga este tipo de situaciones y tipo de lesiones, tengo que de alguna manera ser valoradas por una persona con algo de criterio, un especialista, un neurocirujano. Hemos dicho que debemos mantener la inmovilización de la columna mientras dure la lesión y mientras yo suponga de que hay algún tipo de signo radiológico clínico. Por lo general, la lesión de la columna acompaña con alteraciones de sensibilidad local, ¿cierto? Durante el procedimiento exploratorio se requiere al menos de unos 3 asistentes que permitan movilizar adecuadamente lo que va a hacer al paciente. Neurológicamente, se explora sensibilidad con una escobilla suave, fin, fuerza muscular, reflejos osteoteminosos, tratando de buscar lo que van a ser alteraciones musculares, reflejos superficiales y profundos, que es un elemento que yo tengo que tener siempre en cuenta y que básicamente es una circunstancia que yo tengo que encontrar ahora, como también lo que van a hacer falta de control de lo que van a ser los esfínteres rectal, vesical, así como el priapismo, son de muy mal pronóstico, nos están indicando que estamos ante algún tipo de lesión total de la columna cervical. La lesión de la médula espinal baja produce trastornos de ventilación y por parálisis de músculos intercostales. Significa que toda lesión que esté por debajo de C4 a C7, de C4 a C7, nos van a provocar parálisis de los músculos intercostales, ¿también? O sea, vamos a tener un distrés respiratorio. La lesión cervical media o alta, lo que van a provocar es la paralización del diafragma por una lesión nerviosa del músculo del nervio frénico. Repitiendo, toda lesión
De C4 a C7 me va a provocar parálisis de los músculos intercostales. De C4 a C2 me va a provocar lo que va a ser una parálisis del diafragma, que es muy importante por una lesión del nervio frénico, y el paciente va a tener una respiración netamente abdominal. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Generalmente esta es una pregunta que siempre le hacemos en el internado de las personas. ¿Qué es lo que se provoca? ¿Qué tipo de lesiones provoca las lesiones de columna cervical altas y bajas? Que siempre es importante encontrar sentido. De C4 a C7 produce parálisis de los músculos intercostales. De C2 a C4 produce parálisis de diafragma manifestando respiración abdominal. La valoración radiológica, ya hemos hablado que es importante, la radiografía, cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta, el contorno, el espacio, todo lo que sus compañeras hablaron, las fracturas de los cuerpos vertebrales, las fracturas anteriores, las fracturas posteriores, las fracturas laterales que van a determinar. Fundamentalmente las fracturas de los cuerpos vertebrales son muy importantes. Hemos hablado sobre la constitución de discos intervertebrales, la contusión en tejidos blandos. El paciente muchas veces dice que después de todo accidente siente una cefalea continua, constante y un dolor a nivel del cuello. ¿Qué tengo que pensar? Que es una contusión de tejidos blandos. ¿Está bien? Recuérdenlo, contusión de tejidos blandos. Puede que exista edema, puede que exista hematoma y puede que exista también algún tipo de abultamiento. Puede que hasta encontremos presencia de cuerpos extraños, algunos proyectiles, y que me vayan a provocar una lesión importante que se llaman las heridas penetrantes de cuello. Cuando hablo de herida penetrante de cuello, cuando ha perforado, ha ingresado o ha lesionado el platisma o el músculo cutáneo. Es importante eso. La exploración quirúrgica temprana disminuye el índice de mortalidad en el trauma cervical. Las lesiones de cuello deben tomar un músculo cutáneo, lo que les estoy hablando. 38% de los pacientes intervenidos resultan negativos a la exploración, simplemente fue una lesión superficial. 47% de los pacientes se encuentran graves sin encontrar signos de gravedad, que son los elementos que vamos a aprender nosotros a encontrar. Es importante que nosotros y ustedes tengan la presunción exquisitos en su diagnóstico, pero sí, de alguna manera lo que tienen que tener es una suposición diagnóstica de que el paciente tiene algún tipo de lesión y que debe intervenirse quirúrgicamente o realizar mínimamente una exploración quirúrgica. El examen físico no significa que el paciente no tenga nada, sino que yo tengo que estar pendiente de las posibles lesiones del paciente, que tengo que realizar una clínica prudente, que tengo que ir realizando también exámenes radiológicos, tomográficos, repetos endoscópicos también, pensando si no estoy con algún tipo de lesión de orden y origen de esófago, que también es importante y ser selectivo en este sentido. Ahora, los datos que sugieren lesión vascular pueden ser una hemorragia externa importante, salida de sangre venosa o arterial, ya hemos visto abultamiento por el hematoma, que puede existir, de que puede aumentar y que eso es peligroso. Si ustedes encuentran un hematoma, todo hematoma tiene que tener dos características importantes: si aumenta o no aumenta, si es pulsátil o no. Eso es muy importante. Si es pulsátil, es un hematoma arterial. Si no es pulsátil, es un hematoma venoso. Si se expande o no expande, es importante para tomar una conducta en relación a la vía aérea, porque puede provocar lo que va a ser una compresión de lo que va a ser la tráquea, lo que va a provocar con una disminución de lo que va a ser la luz. Entonces es muy importante determinar aquello. Ahora, nosotros necesitamos tener en cuenta algunos datos y signos de lesión vascular. ¿Cuáles son los signos directos de lesión vascular? Toda herida por arriba de la clavícula o del manubrio del esternón y que haya penetrado, es muy sugestivo de que haya una lesión vascular. Toda herida por encima de la clavícula y lo que va a ser el manubrio del esternón y que haya penetrado el músculo cutáneo, pues valedero de lesión vascular.
Heridas torácicas con trayectorias de abajo hacia arriba. Significa que el arma penetrante o el proyectil haya ingresado de abajo hacia arriba y tal vez oblicuamente me hace suponer de que hay una lesión vascular. Ensanchamiento de la imagen del mediastino, que hay una imagen opacificada en la cual me hace sospechar de líquido. Y generalmente este líquido es sangre. Por eso que es importante cuando el mediastino, y seguramente voy a tener un tipo de shock cardiogénico, que es importante. Esto es importantísimo para que nosotros y todos ustedes encuentren, y cuando hagan la historia clínica, recuerden esta partecita que se llama división de cuello según Monzón. Tiene 3 zonas o regiones. La región 1 es la que se va a encontrar ubicada, vamos a trazar una línea horizontal situada a 1 centímetro de lo que va a ser la articulación cleidoesternal e inmediatamente por debajo del cartílago cricoide. ¿Está bien? Trazamos una línea, esta línea, por debajo de ella se llama zona 1. ¿Está bien? Esta es la zona 1. La zona 2 se encuentra entre esta línea y lo que van a ser los ángulos de la mandíbula. Zona 2. Y la zona 3 es la que queda determinada entre una línea bimandibular cortita. Cartílago cricoide, línea horizontal, por debajo línea 1, zona 1, debajo de esta línea y la línea bimandibular, zona 2 y zona 3, por encima de lo que va a ser la línea bimandibular y la base del cráneo. ¿Por qué y para qué se necesita esta división? Para que yo como médico, como lo que va a ser en el abdomen, cuando vemos el abdomen, lo que son la división topográfica semiológica en 9 cuadrantes del abdomen, también tengo que tener en cuenta esta división para las posibles lesiones que vayan a existir. Las lesiones producidas en la zona 1 son cérvico-torácicas, deben ser exploradas pensando de que puede existir alguna lesión vascular como también torácica. También que son elementos muy importantes. Es importante aquí tener en cuenta de que puede haber provocado una lesión en el tórax, entonces tengo que sacar una radiografía, una revisión primaria. Las lesiones de las zonas 2 y 3 se encuentran estables, pero pueden estudiarse con auxiliares, por ejemplo, arteriografía, esofagografía y endoscopía. Significa que las lesiones de la zona 1 son las más importantes, como también peligrosas. También son muy importantes y bastante peligrosas. Se va a sospechar de lesión visceral de vía respiratoria del tubo digestivo cuando el paciente vaya a presentar los siguientes elementos importantes. Estridor laríngeo significa que hay alguna fractura, alguna lesión total parcial de la laringe. Disfonía, afonía, que son elementos muy importantes de la vía aérea superior. Hemoptisis, sangre. Hematemesis, vómito. Disfagia o dinofagia y enfisema subcutáneo. Recuerden que la tráquea está en la parte anterior y si hay lesión de la tráquea va a haber una herida que respira, hay una lesión entonces, pero también detrás de la tráquea se encuentra otro elemento importante que no respira y que no va a dar dolor, que se llama esófago. Por eso que es importante que ustedes pregunten al paciente si hay disfagia o dinofagia. Y el enfisema subcutáneo pues es un sinónimo de una lesión de vía aérea superior. Las lesiones laringotraqueales, recuerden esto, las lesiones laringotraqueales producen sintomatología inmediata, como por ejemplo el estridor laringio. Es algo inmediato que va a aparecer inmediatamente en el paciente. Las lesiones esofágicas, vasculares, son tardías. La exploración se realiza con una pinza hemostática o con algún rombo que no vaya a provocar mayores lesiones en el paciente. Las heridas que penetran la parte anterior son un poquito más fáciles de explorar, aunque tengo que recordar los vasos cervicales que pasan. Las lesiones de la carótida interna cercana a la base del cráneo son muy difíciles de explorar, casi imposible y que generalmente son mortales. No así en la región 2, en la cual yo puedo explorar, puedo determinar sus lesiones.
les diré que aquí es importantísimo recordar lo que es la anatomía. Los cirujanos de cuello son los que tienen que tener todas las divisiones posibles y las ramificaciones posibles. En la región 1, si hay lesiones en la región 1, como son lesiones cérvico-torácicas, hay que determinar si no hay un hemotórax o si no hay un neumotórax que puede estar provocando algún tipo de lesión. Las lesiones faringoesofágicas pueden sospecharse clínicamente mediante los auxiliares de diagnóstico, como puede ser una radiografía contrastada o una endoscopía, aunque la endoscopía es el segundo elemento a tener en cuenta. ¿Cuál es el primer elemento de diagnóstico que ustedes van a tener en sospecha de esófago? Un esofagograma o la contrastación alta del esófago. Esofagograma. Posteriormente van a pedir endoscopía. Nunca soliciten de golpe la endoscopía. ¿Por qué? Porque puedo provocar mayores lesiones, puedo ahondar, agrandar el orificio o la posible lesión que va a existir. Entonces siempre debo solicitar un esofagograma y luego una endoscopía. Las lesiones faríngeas recientes pueden efectuarse una reparación primaria en 2 planos, eso ya lo realizamos los cirujanos. Lo posible con material absorbible o reabsorbible, eso ya es de cada uno de la técnica y táctica y gusto de cada uno de los cirujanos. En lesiones recientes es importante, en lesiones no recientes, antiguas y profundas, es importante realizar lo que va a ser la devidación amplia, posiblemente una comunicación de la faringe con la parte externa, exterior, que se va a determinar con lo que va a ser una faringoscopia. Vamos a tener un nuevo enlace, Ángeles. ¿O Caro? Sí, doctor, ya está creado. Se corta este y ya está en el grupo para iniciarlo igual. Entonces vamos a otra vez para poder salir. Quiero que también vayan pensando en sus preguntas que vamos a tener.